menos de ella. Y por eso le digo que este título se llama Indigno y sin embargo amado incondicionalmente. La gracia es el amor incondicional de Dios hacia la humanidad, un favor inmerecido que no se gana por méritos humanos, sino que se otorga gratuitamente a través de Jesucristo. Y no solo es una idea, la gracia transforma vidas reales, nos da salvación, perdón y nos fortalece diariamente. En definitiva, la gracia es el acto de Dios dando al ser humano lo que nosotros solo nunca podríamos alcanzar. Y para profundizar en este tema, hoy veremos dos historias basadas en la gracia de Dios en la vida de dos hombres distintos. La primera historia está en el Antiguo Testamento y la segunda historia está en el Nuevo Testamento. Así que ahora le pido que ponga atención y durante estos próximos minutos le invito a viajar en el tiempo. Y vamos a ir unos 3000 años atrás, más o menos, para llegar a la época de la antigua dinastía y de los reyes de Israel. En la antigüedad, cuando un nuevo rey subía al trono, era común exterminar a la familia anterior. Los que estudiamos Samuel, Reyes, Crónica, sabemos que esto pasa. O sea, si usted no lo estudió, por favor, estúdielo para que cuando le hablen uno tenga como una base y pueda entender con mayor facilidad el mensaje. Porque a veces andamos como un poco colgados ahí, como que no sabemos bien. Entonces, por eso es tan necesario que usted los martes se conecte a los estudios bíblicos. Porque después cuando el pastor habla, o se entrega un mensaje, uno dice, hoy esto ya lo leí, esto yo ya lo sabía, ah, sí, es verdad. Yo de verdad que me emociono cuando escucho predicar al pastor, a la pastora, y me sé los textos, sé de qué están hablando, me emociono y digo, wow, Señor, qué emocionante es conocer tu palabra y saber que el mensaje que se está entregando es verdadero y es fiel al texto. Entonces, no se pierda las clases, son fundamentales en su vida como en la mía. Bueno, en la antigüedad, en las antiguas dinastías y en la antigüedad los reyes, cuando un nuevo rey tomaba el mando, se mandaba a exterminar a toda la familia completa del antiguo rey o de la antigua dinastía, de esta familia anterior. Esta práctica era principalmente por razones de seguridad política, eliminación de posibles rivales legítimos o cualquier miembro sobreviviente de la antigua familia podía reclamar el trono. Entonces, ¿qué hacían estos reyes nuevos que llegaban? Decían, tenían que deshacerse de todas las personas, de todos los que eran familiares. No podía quedar nadie vivo, porque después alguno podía venir a reclamar el trono. Entonces, esta historia comienza con la muerte de Saúl y su hijo Jonathan después de una batalla. Voy a dar el versículo en un momentito. Cuando David supo de la doble tragedia, le dolió. Ustedes saben, nosotros que estudiamos sabemos, o los que estudiaron el año pasado, sabemos que Jonathan con David eran muy buenos amigos, incluso hicieron un pacto, a pesar de que Saúl era el rey, el ungido, sabemos que Dios se había apartado de él, no estaba su espíritu con él, porque él empezó a hacer cosas que no estaban correctas delante de los ojos de Dios, y Samuel fue a ungir a un nuevo rey, que este era el rey David. Sin embargo, Saúl todavía estaba en el reinado. Y el día en que murió Saúl, fue a la batalla y murió él y su hijo Jonathan. David se enteró y se puso muy triste. Pero no obstante, con eso, él era el nuevo rey que Dios había escogido. Él tenía que subir al trono. Entonces, cuando en la casa de Saúl se enteran de que Saúl y Jonathan habían muerto, ¿qué tenía que hacer la gente que estaba ahí? Tenía que salir corriendo porque creía
que David, al igual que las antiguas dinastías y que los antiguos reyes, iba a llegar a tomar el poder e iba a matar a toda la gente. Eso se hacía. Entonces la gente de la casa de Saúl pensó que los de la casa de David iban a ser igual, que cuando David tomara el trono iba a pasar lo mismo. Entonces David había sido elegido por el Señor para ser el nuevo rey de Israel. La familia de Saúl huyó por miedo a que los mataran. Y ahí ellos estaban pensando erróneamente que David les haría lo mismo que los demás monarcas. La escena se registra en la escritura. El versículo para que podamos desglosar esta prédica y entendamos de mejor manera el mensaje. Está en 2 Samuel 4:4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia a Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. En la huida, Mefiboset, hijo de Jonatán, dice que a los 5 años se cayó y quedó lisiado de ambas piernas, o sea, el pequeño quedó inválido. En esta huida, como les contaba, la, la cuidadora de este pequeño sabía que pasaban estas cosas, de que el nuevo rey tomaba el poder y mataba. Y lo que ella quiso hacer fue esconder al niño o salvarlo de una muerte trágica. Ella, yo no me imagino que tuvo una mala intención, sino con el apuro, con la adrenalina ahí de todo lo que estaba pasando, toda la gente quizás estaba huyendo, los empleados. Ella sabía que iban a venir por ese niño porque era el que quedaba del reinado de Saúl. Y lo más probable es que tenían que darle muerte al niño, al ser el heredero al trono, porque Saúl había muerto y Jonathan también. Entonces iba a quedar el pequeño. Entonces la sirvienta, la niñera, podríamos decir, toma al niño y en un momento desesperado comienza a correr con el pequeño, me imagino que en sus brazos, imagínense, yo me imagino al Vicente, tenía la edad de mi hijo, 5 años, no es un bebé tan liviano, y me imagino que con la adrenalina ella lo cargó, empezó a correr y este pequeño se cae. Me imagino que el golpe tiene que haber sido tan duro y tan fuerte para que este pequeño quedara inválido. Pero ella, sin importar de quizás el lloro de este pequeño, en la desesperación por salvarlo, solamente lo tomó y se lo llevó y se escondió. La historia no cuenta más detalles sobre Mefiboset, sino que a través de los años, hasta unos 15 o 20 años más tarde, es aquí donde la historia continúa y se le da un nuevo comienzo a la historia de aquel hombre o de aquel joven, porque aproximadamente puede haber tenido entre 20 a 25 años, me fío, o sea, no se sabe muy bien la edad exacta, cuando el rey David dice que él había tomado el reinado, a él le estaba yendo muy bien, tenía paz. David había ganado la guerra con varias otras naciones, eh, ¿cómo se llama? Ganador en las batallas. Tenía tenía un buen pasar en ese momento, estaba siendo prosperado, no solo él, sino que su pueblo tenía paz, el pueblo tenía paz y estaba siendo prosperado. Entonces, es ahí donde David, sobrecogido, miraba todo lo que él había pasado, cómo llegó. Recuerde que David era un pastor de ovejas. Además, había sido un niño que había nacido fuera del matrimonio. Entonces, él no había tenido las mejores de las vidas. Su madre murió y él desde pequeño fue llevado al campo a cuidar las ovejas. Entonces, ahora él veía el favor de Dios, él veía cumplida la promesa que Dios le había hecho
muchos años antes. Y veía este favor, veía esta gracia de Dios en su vida. Y sabe que cuando yo estaba leyendo este mensaje, recién entendí por qué Dios en la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre hablamos de lo que hizo David con esta mujer. Siempre hablamos de que David no fue un buen padre, eh, pero ¿sabe qué? Hoy entendía por qué este hombre tenía un corazón conforme al de Dios. Porque David estaba sobreviendo, estaba mirando, estaba analizando todo lo que Dios le había dado. Estaba meditando, yo me lo imagino al rey David ahí hablando con Dios y diciendo gracias, Señor, por todo lo que me has dado. El reinado ha sido prosperado, tenemos paz. Mi pueblo, que es tu pueblo, está bien. Tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas y veo tanta bondad sobre mi vida, veo tu gracia y empieza a reflexionar sobre todas las bendiciones que Dios le había dado. Y al hacerlo viene a él un momento, yo me imagino que viene sobre él un pensamiento de nostalgia y recuerda a su amigo Jonathan y se acuerda el pacto que hizo con él. Me imagino que estaba ahí y empieza a preguntar. Dice su palabra en Segunda de Samuel 9:1, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? ¿Y sabe qué? Cuando yo leía esta pregunta, esta es una pregunta llena de gracia que nace del corazón de un hombre agradecido. Porque sabe que cuando estamos agradecidos, a pesar del momento que estemos pasando, no quiero decir que a usted le tenga que ir todo perfecto para que usted sea agradecido. Hay momentos que también van a ser difíciles, quizás malos, vamos a estar en un proceso, pero ¿sabe qué? Cuando hay un hombre agradecido, no importa lo que pasa alrededor, sino lo que hay dentro del corazón. ¿Por qué? Porque este hombre cuando estaba ahí el rey David, dice que él quería hacer misericordia, que dentro de él hubo un pensamiento. Y recuerde que cuando habla de corazón, habla de nuestra mente. El pastor nos ha enseñado que nuestra mente es nuestro corazón, porque este es el músculo, pero esto es lo que piensa y analiza. Entonces, cuando estaba ahí David meditando, yo me lo imagino meditando y pensando, Dios, ha sido tan bueno. Yo quiero hacer lo mismo que tú has hecho conmigo. Quiero entregar esta gracia tan maravillosa a alguien. Y se recordó el pacto que había hecho. Entonces, el pacto que había hecho no lo voy a leer, pero si usted lo quiere buscar, está en Primera de Samuel 23, del 13 al 17, donde David y Jonathan hacen un pacto y después David se acuerda de esa promesa y busca cumplirla. Cuando David hace esta pregunta llena de gracia, ¿ha quedado alguno? La palabra usada en el hebreo es gesed, que traducida vendría siendo misericordia, amor bondadoso o gracia. O sea, que esta pregunta dice, ¿hay alguien? ¿Ha quedado alguno que yo pueda hacer gracia con él? ¿Pueda darle este amor bondadoso? ¿Pueda tener misericordia? Y me imagino a David ahí en medio de su palacio, ostentoso, bendecido, preguntándose con unas palabras de amor, lleno de gracia. Todavía hay alguien vivo en la familia de Saúl a quien yo podría mostrar la misma gracia de Dios que Dios ha tenido conmigo. Me imagino en la mente de David esa pregunta. Aquí David no pregunta si hay alguien que merezca esta gracia. Tampoco pregunta, ¿hay alguien que reúna ciertos requisitos para yo poder hacer misericordia de él?
Tampoco dice, ¿hay alguien inteligente con quien pueda venir a servirme a mi gobierno? O dice, ¿hay alguien que pueda incorporar a mi ejército? Sino simplemente dice, ¿ha quedado alguno? Una pregunta empapada de gracia. ¿Ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno? Aquí, en esta hora, ¿hay alguno que necesite esa gracia nuevamente? Y sabe que cuando estaba leyendo este texto, eh, no podía dejar de llorar. Las lágrimas corrían por mi rostro porque me daba cuenta de que esa misma gracia que David había tenido, él la quería dar. Y muchas veces nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, realmente no valoramos la gracia y tampoco le damos esa gracia a otros. En segunda de Samuel 9, del 2 al 3, nos relata que había un siervo que había un siervo de la casa de Saúl. David lo manda a llamar y le hace una pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Este hombre tenía por nombre Siba y responde, sí. Queda un hijo de Jonathan, llamado Mefiboset, lisiado de ambos pies. Aunque la respuesta de Siba parecía afirmativa, su tono era negativo. ¿Y sabe qué? Siba le dice, sí, David, al rey, sí, rey David, hay alguien, pero el tono que le dice, la, la, la segunda oportunidad que tiene para decirle, pero es lisiado. O sea, por su tono le dice, ¿sabe qué? Es inválido. Me imagino así va diciéndole al rey David, sé de alguno o sé de alguien, pero realmente no creo que tú lo quieras tener aquí dando vuelta porque es inválido. No sería adecuado o no es propicio para la realeza. Recuerde que en la antigüedad los hombres que eran lisiados prácticamente eran hombres inservibles. No se les daba un puesto, no calzaban, no quedaban en ningún lugar. Eran personas que no servían para nada. Y quiero que dejemos en pausa un momento esta historia, porque como en el comienzo le dije, vamos a hablar de dos hombres, uno del Antiguo Testamento, y ese es David y Mefiboset, y nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el texto de Primera de Corintios 15, del 9 al 11. Yo creo que es un versículo y es una historia que muchos de ustedes o muchos de nosotros conocemos, y es la historia de Pablo. Pablo. Siempre que escucho a la pastora decir Pablo, ella ama a Pablo. Bueno, acá Pablo tiene otra raza. Me encanta la historia de Pablo. Siento que Pablo pudo entender verdaderamente lo que es la gracia. Si hay alguien que la pudo entender y la pudo vivir en carne propia, que la sintió desde adentro, de lo más profundo de su ser, ese fue Pablo. Y me impresiona cuando leo sus palabras, no sé, me quebranta el corazón y me quebranta la mente cuando leo esas palabras tan profundas que daba el apóstol. El texto en Primera de Corintios 15, del 9 al 11 dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios
como lo hice. Sin embargo, lo que soy, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues yo he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Le quiero leer, le quiero leer la Reina Valera, porque dice el pastor que es mejor esa versión. Y sí, es mejor. Primera de Corintios, era 9:11. 9. No lo encuentro. Ay, se me pasó. Acá está. 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque seguía la iglesia de Dios, pero la gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha dejado en vano, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se da cuenta que aquí, en esta versión, Pablo dice 3 veces la palabra gracia. Gracia, la gracia, la gracia. Y, y después de leer este versículo, no creo que haya nadie más, más que apreciara la gracia que Pablo. Pablo, yo me lo imagino ahí, respirando gracia, hablando gracia, oyendo gracia todos los días de su vida, en todo su ministerio. Aquí Pablo aclara y explica que todo lo que él llegó a hacer fue debido a la gracia de Dios y no a sus propios méritos. Pablo hace 3 afirmaciones que son muy importantes y voy a compartir con ustedes estas 3 afirmaciones. La primera, Dios hace lo que hace por su gracia. Pablo, como todos sabemos, era un perseguidor de la iglesia. Hace dos domingos atrás, creo que fue, o 3, perdí la cuenta, la pastora predicaba y hablaba sobre Pablo también, sobre que este hombre eh, presenció la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. De hecho, él era el que iba camino a Damasco y llevaba cartas para que pudieran apresar a los cristianos. Él los perseguía y no solo los perseguía para, eh, para que ellos se aterrorizaran, sino que los perseguía para que ellos fueran encarcelados, incluso muertos como Esteban. Entonces, este hombre que perseguía a la iglesia, dice que Dios lo que hace, lo hace por su gracia. Pablo merecía una condena por seguir a la iglesia, pero ¿sabe qué? En vez de recibir esa condena o ese castigo que él merecía, Dios, Dios le mostró su gracia. Por eso cuando Pablo habla, Dios hace todo por su gracia, es porque él sí merecía un castigo por lo que había hecho. Pero en cambio, en vez de recibir un castigo, recibió amor, recibió gracia, no recibió lo que él merecía, sino lo que Dios le quería dar. La segunda afirmación importante que Pablo hace, dice, soy lo que soy por gracia de Dios. Si hay algo bueno en él, no es mérito propio, sino que es mérito de la gracia. Pablo no se vanagloriaba de decir, ¿sabe qué? Yo ahora soy bueno, ahora yo cambié.
Pablo decía, si ven algo bueno en mí, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, porque él fue un fariseo, fue un perseguidor, fue un hombre realmente cruel. Y quizás cuando la historia en la Biblia se nos relata del aguijón de Pablo, muchas veces hay como distintas versiones que dicen que él tenía quizás un problema en su vista, otros dicen que quizás tenía un problema para caminar y otros dicen que tan acuerdos que a veces venían a él de lo que él había hecho. En verdad, yo me imagino que no me voy por los recuerdos porque Cristo lo perdonó y él se sintió tan perdonado que no creo que haya sido eso. Bueno, no lo sé. Ahí el pastor después me va a ayudar a ver, entrar más en detalle en ese tema porque me quedó la duda. Pero si había algo bueno en Pablo, él no lo atribuía a sí mismo, él se lo atribuía a la gracia de Dios. Y sabe que hoy en este mundo que vivimos se ha dado cuenta que todos y cada uno de nosotros muchas veces nos olvidamos que si hoy estamos aquí y si hoy somos lo que somos, no es por mérito de nosotros, es por pura gracia de Dios derramado en su vida. Haga un, haga ¿cómo se llama? Una rebobinación o rebobine y mírese hacia atrás. Recuerde quién era, recuerde cómo era o cómo éramos, porque en esto yo también me incluyo, cómo era. Y yo miro atrás a mi pasado y ¿sabe qué? El otro día, mientras oraba, le decía a Dios, tuve unas semanas muy intensas en la búsqueda de Dios y, y había algo dentro de mí y yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Yo pensaba que la vieja mujer, que la vieja Selma había muerto, pero me di cuenta, le decía en mi oración, que la maldita sigue viva, que aún sigue viva y que tengo que matarla todos los días. Y yo decía, Señor, pero gracias a ti, esta Selma que lucha con la Selma del pasado, sigue aquí y es por tu gracia, porque si no fuera por tu gracia, todos verían a esa que era antes. Si nos sacamos el manto de la gracia de Dios, todos podrían ver lo que somos realmente. Porque ni usted ni yo tenemos todos los días, no nos levantamos con buenos pensamientos, no todos los días decimos, no, no, hoy día no voy a pecar, no voy a pensar mal. Todos los días nosotros de una u otra manera fallamos. Y si usted ve algo bueno en mí, es la gracia de Dios. Y si yo veo algo bueno en usted, es por la gracia de Dios también, que ha sido derramada en su vida y en la mía. La tercera afirmación que Pablo también nos dice o nos enseña, que por la gracia de Dios, Él permite ser lo que eres. O sea, que la gracia de Dios no es solamente para anunciarla, no es solamente que usted vaya y le diga a la otra, ¿sabes qué? Dios me alcanzó y su gracia está en mí. No, no es solamente anunciarla, tenemos que demostrarla con nuestros hechos, compartirla con nuestra forma de ser y también anunciarla. Pero ¿sabe qué? Esta gracia tiene que estar en todas nuestras relaciones, a lo largo de nuestra vida y de nuestra vida diaria. Nosotros debemos mostrarle gracia a nuestros hijos, gracia a nuestro esposo, gracia a nuestro prójimo, gracia a nuestro amigo, gracia a nuestro enemigo. El otro día yo no recuerdo quién hablaba de los enemigos y yo decía, no, yo no tengo ningún enemigo. ¿Sabe qué? Hoy me di cuenta que sí tengo una enemiga. Ah, sí, tengo una enemiga.
y me cae súper mal, que es lo peor. Y yo digo, Señor, hasta hoy día que leí este mensaje me daba cuenta, tengo una enemiga y no la soporto, que es lo peor. Y usted va a decir, "¡Oh, la hermana, que es mala!". No, sí, porque si hay algo que ven en mí es la gracia, pero la que le está hablando de que le cae mal a alguien es la antigua Selma. Ay, yo lucho con eso, yo lucho con eso, de verdad. Y me daba cuenta que sí tengo enemigos, pues y también le tengo que mostrar a ella la gracia. ¡Ah! Voy a tener que mañana ir al colegio a mostrarle la gracia porque es una apoderada del colegio de mis hijos. Ay, Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué me hablas ahora justo que mañana tengo que ir a trabajar con eso? Y entendí, pues, que tengo que tener gracia con ella igual, pues. Pero bueno, ya ahí voy, ahí voy. Entonces, en nuestras relaciones, debemos mirar con gracia a nuestro prójimo. ¿Se da cuenta que Dios me habló, no? Me pegó el Pape Santo antes de ir al colegio. Jesús nos da la libertad por la gracia para que cooperemos en su plan de liberar a otros también. Aquí vamos a dejar esta historia en pausa, como dice nuestro pastor. Ahí dejen la ventanita del computador y vamos a volver a la primera historia. Recordamos que Siba le dice al rey David, sí, pues sí, sí hay alguien, pero es lisiado. O sea, no, no quiero a lo mejor que lo conozcas, o quizás no va a servir mucho, pero bueno, te voy a decir dónde está. Le da con este tono medio negativo, le dice que Mefiboset, ese es aquel hombre, pero que no era digno por ser inválido. Y en ese momento, ¿sabe qué? Cuando yo estaba estudiando este mensaje, lo estaba estudiando con la Biblia, me di cuenta que en ese momento Siba se volvió un asesino de la gracia. Y yo quedé impactada con esa palabra, ¿sabe qué? Esa palabra me voló la cabeza, como diría la Nico. Me voló la cabeza. No podía entender que habían personas, que habían, que hubieron, que hay y que van a haber personas que son asesinos de la gracia. ¿Y sabe qué? Usted y yo muchas veces también somos asesinos de la gracia. Te va a decir, ¿cómo? ¿En qué? Vamos a ir al meollo de este asunto, para que no quedemos ahí. Al asegurarnos que otros nunca olviden sus debilidades. Cuando nosotros nos convertimos en asesinos de la gracia, nos aseguramos que otros nunca olviden sus debilidades. Incluso destacamos lo que ellos deberían hacer. O sea, nos ponemos como en el lugar de Dios diciéndole, dando consejos muchas veces, diciendo, oye, tú deberías hacer esto. O incluso muchas veces, y yo acá soy la primera, hace un tiempo atrás, cuando hablé de, de, de lo que había pasado con mi esposo, de que yo había guardado como bastante rencor por cosas que habían pasado y iba guardando en una cajita cositas de años y años tomando, me di cuenta también que en algún momento también, hoy cuando leía, bueno, estos días, y hoy cuando estaba ordenando este mensaje, escribiéndolo, me di cuenta que yo también muchas veces he sido una asesina de la gracia, porque me aseguro de que los demás que están a mi lado, que vendría siendo los más cercanos a mi alrededor, no se olviden de sus debilidades. A veces se las refriego en la cara. O a veces también lo hago con mis hermanos, puede ser con ustedes mismos. Incluso destacamos lo que los demás deberían hacerlo, como que lo ponemos en el lugar de Dios y decimos, oye, mira, tú deberías hacerlo así, así te resultaría mejor. Y uno así como que, no, mal. Somos negativos y buscamos defectos en los otros, incluso a veces los enjuiciamos.
en vez de animarlos. Muchos creyentes, y me atrevo a decir la mayoría, somos así. Y eso es terrible. ¿Sabe qué? Es muy mal hacer eso, porque estamos poniéndonos en el lugar de Dios. ¿Sabe que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a darnos un regalo que no nos merecíamos? Y vamos nosotros y nos ponemos en el lugar de Dios y enjuiciamos. No lo estás haciendo bien. No, 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 no deberías hacerlo así. No, mejor hacerlo así. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Le mostramos a los demás que como que Dios fuera malo. Le mostramos como que Dios fuera un tirano. Como que, oye, si tú no haces las cosas bien, Dios te va a castigar. Incluso tenemos una imagen falsa de Dios, como que Dios fuera un juez duro, alguien malo. Eso es lo que nosotros muchas veces mostramos de Dios al convertirnos en asesinos de la gracia. ¿Y de dónde sacamos la idea de que Dios está enojado? ¿De dónde sacamos esa idea de que Dios es un Dios tirano? ¿De dónde? ¿De dónde si cuando vemos estos versículos y cuando buscamos en su palabra, si Dios fuera tan malo como nosotros pensamos, y si Dios fuera tan castigador, o si Dios fuera tan enojón como a veces nosotros pensamos que lo es, ¿sabe qué? Usted ni yo estaríamos aquí, porque no podríamos, no habría gracia que alcanzara, pues. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que sí pudo alcanzar esa gracia, y ese fue Jesucristo a través de la muerte. Por eso hoy usted y yo estamos aquí. Sabemos que toda la ira de Dios se volcó sobre su Hijo cuando murió en la cruz. La razón por que Dios resucitó a Jesús es porque Él estaba satisfecho con el pago de su Hijo que dio de forma total y definitiva por el pecado. Si nosotros estamos en Jesús, por la gracia alcanzamos la gracia por medio de la fe. Entonces Dios está satisfecho con usted y conmigo. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que tenemos que portarnos súper bien y ser, como hacer todo perfecto para no recibir, no sé, un castigo de Dios o para pasar de curso. Se me asemeja a eso, a como pasar de curso ya. Este año voy a pasar de curso, me voy a portar súper bien, voy a hacer todo lo que Dios, porque si no Dios me va a castigar, me voy a quedar pegado, qué vergüenza, volver a hacer de nuevo el primero básico, porque muchos hicimos varias veces algún curso y nos daba vergüenza. ¿Por qué? Porque los que llegaban eran más pequeños que nosotros y nosotros íbamos siendo más grandes de deporte y nos íbamos quedando pegados. Y era una vergüenza. Más encima teníamos la carga de la gente que te decía, oye, ya estáis viejote, pasa de curso, pues te vamos a sacar con los abogados. O tu mamá te decía, ¿no te da vergüenza ser el más grande del curso? Mira a los demás chiquititos y tu grandote ahí entre medio. ¿Sabe qué? La misma gente, nosotros mismos ponemos carga sobre la gente, mostrándole a que Dios es como que es ese profesor, ese hombre malo y robusto que está ahí esperando para condenarnos, siendo que Dios es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de amor, es un Dios que todos los días renueva su misericordia en su vida y en la mía. Y es que está ahí todas las mañanas y va a su cuarto, a su dormitorio y dice, Roxana, despierta, hay una nueva oportunidad para ti. Sol, despierta, hay una nueva oportunidad para ti. María José, despierta, hay una nueva oportunidad para ti. Mi gracia va a ser derramada una vez más sobre tu vida. ¿Sabe qué? Cuando yo leía esto, no podía quedarme como si nada.
Y le pedía perdón al Señor y le decía, Señor, perdóname, porque muchas veces yo he sido una asesina de tu gracia. Muchas veces he enjuiciado, muchas veces he condenado, muchas veces he refregado las debilidades de otros, en vez de mostrarle tu gracia, en vez de decirle, ¿sabes qué? Quizás te equivocaste, pero Dios te sigue amando y sigue buscando, te sigue esperando. No te detengas, sigue adelante. Papá te está esperando. Entonces, para concluir con la historia y para dar término a la historia de el rey David con este joven llamado Mefiboset, dice que el rey David lo mandó a traer. Él estaba en un lugar que se llamaba Lodebar y el significado de esa palabra es tierra seca, que representa un lugar desolado y olvidado. ¿Sabe qué? Cuando el rey David mandó a llamar a este hombre paralítico, lisiado, a él no le importó cómo él estuviera. Él solamente quería hacer misericordia, tener gracia de alguien como Dios la había tenido con él. Y se acordó de la promesa que le hizo a su amigo y lo manda a llamar a este hombre. Y yo me imagino a Mefiboset diciendo, yo no encajo aquí. ¿Cómo me voy a sentar en la mesa del rey? Porque dice, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, te vas a sentar en la mesa como uno de mis hijos, le dijo David a Mefiboset. Entonces yo me imagino a este hombre saliendo de la inmundicia absoluta, de donde estaba desolado, de donde no iba a tener una oportunidad jamás, jamás iba a llegar alguien a rescatarlo, pero Dios sí lo conocía. Dios sabía la necesidad que había en ese hombre. Dios sabía que nadie iba a dar un peso por él, pero Dios iba a enviar a un rey por él. ¿Y sabe qué? A ese lugar olvidado y desolado, el rey David lo fue a buscar y le puso túnicas, le puso ropas, lo limpió, lo lavó y lo hizo una nueva criatura. ¿Sabe qué? Es impactante esta historia y me gustaría un día predicar una prédica completa de él porque es tan maravilloso lo que Dios hizo en ambas vidas. ¿Sabe lo que hizo además el rey? Además de sentarlo a su mesa, ponerle nuevas vestiduras, le devolvió las tierras que le pertenecían a Saúl y le dio un lugar como su hijo en la mesa. Aquí la gracia es un favor inmerecido. David sacó a Mefiboset del olvido, solo por amor y por cumplir una promesa. Pablo era un perseguidor de la iglesia, merecía una condena por todo el daño que causó, pero Dios no le dio lo que merecía. Dios le mostró su gracia. Y usted dirá, ¿qué tienen que ver estas dos historias? ¿En qué se parecen? ¿Sabe qué? David y Dios actuaron de la misma manera. Buscaron al indigno que no podía defenderse ni pagar. Mefiboset estaba lisiado en Lodebar. No hubiera podido salir de ahí. Era indigno. Pablo era el perseguidor. No merecía ningún favor, pero ambos recibieron gracia. Uno recibió herencia y mesa en el caso de Mefiboset y Pablo recibió salvación y ministerio. En conclusión, la gracia es el amor inmerecido que busca restaurar y dar identidad. No evalúa si calificamos o no,
solo pregunta, ¿ha quedado alguno? ¿Y sabe qué? Cuando usted vive la gracia, usted también quiere a otros esta gracia, porque la palabra dice que de lo que recibimos tenemos que dar. Y si algo hemos recibido, usted y yo, todos estos años, inmerecidamente, ha sido la gracia de Dios. No la merecíamos, no la merecíamos, pero Él nos la quiso dar. Entonces, hágase esta pregunta. ¿Hay alguien a quien usted tenga que mostrarle gracia? ¿Hay alguien, ha quedado alguno por ahí? ¿Hay alguien a quien usted pueda ayudar? Como el rey David, ¿hay alguien a quien usted pueda ir a buscar y mostrarle la gracia de Dios? ¿O hay alguien que no merece su perdón, como Pablo, pero usted le tiene que dar el perdón y la gracia como Dios nos da a nosotros? Yo le invito a que hoy se tome un tiempo y medite en esta palabra y reflexione sobre lo que Dios nos ha hablado hoy. No merecíamos tanto amor, no merecíamos la gracia, ni Mefiboset, ni Pablo merecían la gracia, ni usted, ni yo merecíamos la gracia, pero Cristo nos la dio al morir en la cruz y todo se lo debemos a Él. ¿Sabe quién? Hay uno solo que es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, y ese es Cristo, ese es Cristo. Le invito a que cierre sus ojitos y podamos ir delante de la presencia de Cristo y podamos hablar con Él. ¿Sabe qué? Como yo le abría mi corazón, quizás mañana tengo que ir al colegio y me voy a encontrar con aquella mujer que me cae tan mal, pero la tengo que mirar con gracia, porque si mañana yo abro mis ojos en la mañana, papá viene y me dice, Selma, despierta, mi gracia va a ser derramada una vez más en tu vida. Eso es lo que tienes que dar también. Por gracia hoy soy lo que soy y nada de lo que tengo sería sin que Cristo hubiera llegado a mi vida. Entonces, entreguemos y valoremos la gracia. No fue barato lo que Cristo pagó y no abusemos de ella tampoco. Le pido que incline su rostro y que cierre sus ojos. Padre, vamos delante de tu hermosa presencia, Señor. Agradecidos, Padre, totalmente agradecidos, Señor. Jamás hubiéramos cumplido todos los requisitos, jamás hubiéramos cumplido la ley, Señor. Nunca hubiéramos podido ser salvos, nunca, Señor, hubiéramos podido llegar a una vida eterna. Pero tú, papito, derramaste tu gracia a través, Señor, de tu Hijo Jesucristo, el cual pagó el precio, Señor, de mi pecado, el cual pagó el precio de mi maldad, Señor, el cual pagó el precio, Señor, más alto. Recibió, Señor, lo que yo debía haber recibido y me hizo libre, Señor, de ser colgado en un madero, Señor, porque eso era lo que yo merecía, Señor, ser colgada en un madero, porque estaba maldita, Señor, porque en maldición, Señor, en pecado me concibieron mis padres, Señor, mas tú, Cristo, viniste a salvarme y tu gracia ha sido derramada sobre mi vida. Y no solo sobre mi vida, Señor, sino sobre mi familia, y no solo sobre mi familia, Señor, sino que sobre mi iglesia, y no solo sobre mi iglesia, Señor, sino sobre mi nación,
Y no solo, Señor, sobre mi nación, sino sobre el mundo entero, Señor. Si respiramos, Señor, es por pura gracia tuya, Señor. Tu gracia, tu gracia inmerecida, Señor. Las gracias, Señor, derramada en nuestras vidas con tanto amor, con tanta misericordia, Señor, nos amas. Es que no puedo imaginar, Señor, el castigo, Señor, que hubiera tenido sin ti. Y ese castigo lo padeció Cristo por mí, por mis hermanos, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre viene a tiempo, Señor, y nos enseña, nos corrige, Señor, porque hoy me guías, Señor, a través de ella, a que tengo que mirar al que está a mi lado con gracia. Así como tú la derramaste sobre mi vida, yo también tengo que derramarla sobre otros. No importa si se la merecen o no, porque tú, Señor, no tomaste en cuenta mis pecados y los mandaste, Señor, al fondo del mar y te olvidaste de ellos. Nosotros somos tan buenos para condenar, Señor. Somos tan buenos, Señor, para enjuiciar. Somos tan buenos para hablar, Señor, de más muchas veces. Somos tan buenos, Señor, para hacer lo malo, Señor, delante de ti. Y aún así nos sigues amando. Padre eterno, te agradezco, Señor, por este tiempo. Y te agradezco, Señor, por lo que tú, Señor, has hablado en esta hora. Te pido que esta palabra, Señor, que esta semilla que fue lanzada caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar un buen fruto, Señor, a su tiempo. Quizás aún estamos a tiempo, Señor, para derramar la gracia en otras vidas, Señor, y que los demás puedan ver tu gracia en nuestras vidas, Señor. No solo decirla, Señor, sino que vivirla y demostrarla con hechos, Señor. Padre eterno, gracias por este día. Tú eres el único digno